para empresas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica, edición AM, para partir este día miércoles. Gracias por acompañarnos, mitad de semana, día 30 de marzo, y cuando son las 8 en punto, comenzamos nuestro resumen de noticias, adelantando los temas que revisaremos el día de hoy. Partimos, por supuesto, con la noticia que dio el Banco Central ayer por la tarde en el comunicado en el que informa los resultados de su reunión de política monetaria. El Banco Central ha decidido subir la tasa nuevamente para llevarla hasta un 7%. 150 puntos base más respecto a la tasa que regía hasta ahora. Después de su reunión de este mes de marzo, el Banco Central, por la unanimidad de todos los consejeros, ha decidido entonces hacer esta nueva alza, aunque es fuerte, es menor a lo que estaba esperando el mercado. Incluso algunos habían proyectado hasta unos 200 puntos base, llevarla incluso más arriba. Bueno, eso no ocurrió, finalmente llega al 7%, pero de todas maneras es un duro golpe. Más bien un freno para tratar de generar una condición inflacionaria algo más razonable en el fondo en el mediano y largo plazo, con una inflación que está con expectativas de llegar incluso hasta un 10%, es lo que plantea en su comunicado el Banco Central. Se necesita entonces este freno de mano. De todas maneras, el banco es bien claro en su comunicado, y lo vamos a ver en detalle, que esto podría ser una de las últimas alzas fuertes y se irían moderando los siguientes cambios en los próximos meses. Ya revisamos los detalles y el análisis preliminar del mercado respecto a lo que ha significado esta decisión. Bueno, también vamos a estar hablando del trabajo de la Convención Constitucional, que precisamente ayer tenía que abordar algunos temas relacionados al futuro del Banco Central, cuál va a ser el marco para el ente autónomo. Bueno, en la Comisión de Sistemas de Justicia, esta es una instancia preliminar, se votaron en particular ya algunas de las normas. Y si bien se mantiene la autonomía del Banco Central, un tema fundamental para el curso de la economía nacional y de esta institución en particular, también hay algunas modificaciones que han generado algo de ruido. Por ejemplo, atribuciones distintas, un mandato diferente que sugiere una coordinación con el gobierno. Es un tema delicado que está abordándose en esta instancia. Vamos a ver cuál fue el detalle de la votación de ayer y cómo sigue hoy día este proceso de votación en particular de la Comisión de Sistemas de Justicia. Por otro lado, en materia minera, esta semana ha sido bien intensa porque se está desarrollando acá en Chile un evento que reúne a los principales líderes de la industria a nivel internacional, y es en ese contexto donde se han planteado algunos puntos de vista bien relevantes para el desarrollo de la industria. BHP, por ejemplo, ayer planteaba en la voz de uno de sus principales ejecutivos a nivel global que tenía una cartera de 10.000 millones de dólares de inversiones que podía ejecutar en Chile, pero todo está condicionado a la discusión política que se está dando en nuestro país. Y ese tema es uno que preocupa, sujeto a condiciones de fundamentalmente certidumbre y confianza, en lo que planteaban desde BHP como factores críticos para poder llevar adelante estos proyectos. Evidentemente no es el mensaje solo de la empresa minera, sino también de buena parte del sector en un momento en que se están discutiendo, por ejemplo, aspectos de la Constitución bien relevantes para este sector, y también desde el royalty minero que se debate en el Congreso. Ya revisamos pronto qué fue lo que dijo. Y en materia de créditos hipotecarios, bueno, hay datos bien interesantes para analizar pensando en cómo va evolucionando este mercado. Fíjense que la demanda por créditos en Chile está disminuyendo, lo que parece razonable en función de un aumento de tasa, por ejemplo. Sin embargo, las condiciones que están entregando los bancos hoy día son algo más flexibles de lo que teníamos hace algunos meses atrás. Sin embargo, eso no ha sido suficiente para dar un reimpulso al sector inmobiliario y en particular a los créditos hipotecarios que se han visto afectados también, por supuesto, por tasas de largo plazo algo más altas. Ya vamos a estar revisando más detalles del balance que han hecho desde el sector. Y por último, revisamos qué fue lo que ocurrió con los mercados en el inicio de esta jornada en Asia, donde ya cerraron, por ejemplo, en Europa también, y veamos algunos resultados de la bolsa chilena el día de ayer. Estos son los números para partir el día con retrocesos. Han comenzado las bolsas en Europa, el Eurostoxx cayendo 0,97%, Londres 0,04%, mientras que el DAX alemán cae 1,37% con mucha más fuerza en un contexto donde, por un lado, las negociaciones que se están tratando de llevar adelante entre Ucrania y Rusia parecían alentadoras. Sin embargo, hay otras noticias relacionadas al mercado del gas que están golpeando con más fuerza las plazas europeas. El Nikkei más temprano en Asia cerró con una caída de 0,8%.
¿Qué fue lo que ocurrió ayer en la Bolsa de Santiago? Bueno, el IPSA, el indicador selectivo de la bolsa local, cerró con una caída de 0,49%, se aleja de la meta de los 5.000 puntos, que a comienzo de semana se veía algo más cerca. El Dow Jones, por su parte, ayer en Estados Unidos subió 0,97%. En este contexto, el dólar llegó a los 781 pesos el día de ayer en el mercado chileno. Bien, comenzamos entonces revisando el detalle de lo que ocurrió con el Banco Central y su anuncio de aumento de tasa. Es un aumento bien relevante el que ha hecho el Banco Central, lo vamos a ver en esta gráfica, que nos permite visualizar cómo ha sido la evolución de la tasa de referencia, de la tasa de política monetaria en nuestro país en los últimos meses. A mediados del año pasado, en un contexto donde los fantasmas de recuperación todavía rondaban por la economía nacional, bueno, estábamos en una tasa cercana al 0,5% en nuestro país. Pero de ahí en adelante, y sobre todo en la medida en que las inyecciones de liquidez de los retiros de fondo y los estímulos que entregaba el gobierno fueron surtiendo efecto y la economía recuperaba algo de tracción, bueno, el banco empezó a subir paulatinamente la tasa. En julio lo hizo en 1/4 de punto, pero ya en septiembre subía al doble, hasta 1,5%. Y de ahí en más han venido alzas sucesivas, consecutivas en cada una de las reuniones de política monetaria. Terminamos el año pasado en torno a un 4% de tasa, luego hubo un alza fuerte en enero, que era el primer aviso del Banco Central. Ojo, la inflación es un tema preocupante, planteaba el banco, y ya en el mes de marzo entonces con esta alza suben 150 puntos base para llegar a un 7%, y las señales que está dando el Banco Central son bien claras. Por un lado, con un tema inflacionario que preocupa evidentemente, pero por otra parte, con una actividad económica que se empieza a resentir también. El año 2021 fue completamente excepcional por el lado de los estímulos que ya mencionábamos, pero también por la recuperación de la actividad después de un año 2020 de pandemia, de recesión. Bueno, este 2022 va a ser algo más, entre comillas, normal, y eso va a repercutir también en niveles de actividad. Revisemos otra gráfica, miren, con detalles y extractos de los párrafos del comunicado del Banco Central que publicó ayer, que nos dan luces de cuáles son los fundamentos del banco para la decisión que ha adoptado. El desempeño de la demanda interna, dice el Banco Central, en el cuarto trimestre del año pasado, y los datos disponibles a comienzos de este año apuntan a que la economía ya estaría en una senda de reducción de los niveles de gasto del año pasado. En la práctica está diciendo la economía chilena se enfría, y esa es una señal de alerta también para la evolución de la economía nacional y para el rol del banco, por supuesto, y las medidas que pueda adoptar hacia adelante. El párrafo termina con lo siguiente: destaca el retroceso de los niveles de consumo privado, especialmente en el gasto de bienes durables, como un factor de normalización en el fondo de la economía chilena. Y en el siguiente párrafo que vamos a revisar, aquí viene la alerta respecto a lo que está ocurriendo en materia inflacionaria. Las perspectivas de inflación de corto plazo han vuelto a aumentar, acercando la inflación anual a cifras de 10%. Ojo con ese dato. Las expectativas de inflación a 2 años plazo permanecen por sobre el 3% desde hace varios meses, situación que seguirá siendo monitoreada por el Consejo, claro, porque podría estar desanclada la expectativa que tiene el mercado respecto a los niveles de inflación en Chile, y ese es un tema evidentemente preocupante. De hecho, el mandato del Banco Central, ni más ni menos, es ese: mantener la estabilidad de los precios. Por último, el Consejo estima que de darse supuestos del escenario que están planteando, futuros aumentos de la tasa serían menores que los realizados en los últimos trimestres. Cierre de comillas para estos dos párrafos que destacamos del comunicado del Banco Central. O sea, es decir, el banco ve un escenario de inflación preocupante, pero también está proyectando un freno en la actividad que podría llevar a decisiones de tasa en los próximos meses, quizás más para subir la tasa, pero con niveles menores a los que hemos visto en definitiva en las últimas 2 reuniones de política monetaria. Escuchemos qué fue lo que están analizando ya desde el mercado. Escuchemos primero a Tomás Izquierdo, estuvo en conversación aquí en CNN Chile, y este fue su análisis sobre la decisión del banco. Es una señal bastante clara de que el Banco Central sigue con mucha fuerza en su voluntad de contener la inflación y de contener las expectativas inflacionarias. Desde esa perspectiva, creo que en ningún caso esto hay que leerlo, ¿cierto?, como un ablandamiento de la política, sino que como mantener la tendencia que traía. Recordemos que la tasa de política monetaria neutral está en torno a 3,5%. Esto es una tasa que ya empieza a ser claramente contractiva. Y ligado a eso, dice que en el escenario base hacia adelante, si es que hay alzas adicionales, van a ser alzas más acotadas. Es decir, nos está diciendo que estamos
acercándonos al término de lo que sería este ciclo de ajuste monetario al alza, lo que me parece razonable. Yo creo que ya estamos con una tasa suficientemente contractiva. Al Banco Central le resulta factible subir la tasa de interés bruscamente e intensamente como lo está haciendo ahora, mientras la economía sigue creciendo. Políticamente al Banco Central le resultaría muy difícil seguir subiendo la tasa de interés cuando ya haya evidencia clara de que la actividad, cierto, está a la baja o incluso estamos con un peligro de recesión hacia el segundo semestre. Bueno, esa palabra cobra particular importancia en las proyecciones para este año. Una eventual recesión hacia el segundo semestre es un desafío importante desde el punto de vista macroeconómico. Escuchemos también a Felipe Alarcón. Estuvo en conversación ayer en CNN, el economista de Euroamérica, refiriéndose también a las proyecciones del curso que pueda tomar la política monetaria. Creemos que el shock de oferta que ya veníamos viendo producto de la pandemia se agudizó ahora con el conflicto de Ucrania, y eso en definitiva va a tener un efecto contractivo sobre la economía. Y por lo tanto subir muy fuertemente la tasa, más o menos como lo venía internalizando el mercado, o tal vez incluso como lo venía señalizando el banco, podría ser contraproducente, porque no iba a tener un gran efecto sobre la inflación, porque esto es más que nada un shock de oferta. El central no controla la oferta, sino que controla la demanda, y por lo tanto podría provocar un frenazo muy muy grande de la economía, no deseado, y lo cual lo obligaría a tener que bajar tasas probablemente unos meses más de manera muy agresiva. Yo creo que un poco está indicando eso, que prefiere no subir tanto más la tasa con tal de no tener que frenar tanto la economía y tener que devolver estas alzas un poco más adelante. Creemos que la tasa podría llegar en torno al 8%. Me cuesta creer que vaya un poquito más arriba, o al 9% incluso, que algunos pensaban. Yo creo que la tasa va a estar por ahí más o menos hasta mediados de año. Va a haber una cierta mantención una vez que en esos niveles, para garantizar de que las expectativas de inflación vuelvan a coincidir con el objetivo del Banco Central, y ahí probablemente vamos a ver un ciclo de bajas, y ahora tal vez no tan agresiva como uno hubiese pensado, producto de que tal vez esta mayor tasa de política no va a ser tan alta como se creía. 8:12, cambiamos de tema. Nos vamos ahora al trabajo de la convención referido precisamente al Banco Central, porque ayer la Comisión de Sistemas de Justicia votó ya en particular algunos de los detalles que está proyectando la nueva Carta Magna respecto al banco. Había mucha preocupación sobre qué es lo que dijera precisamente, fundamentalmente sobre la idea de mantener la autonomía. Bueno, revisemos cuáles fueron dos de los artículos votados ya. Quedan otros por votar, continúa hoy día el trabajo, pero de todas maneras destacamos estos dos puntos que son bien relevantes. Por una parte, el artículo 1 del Banco Central dice lo siguiente: la ley va a determinar su organización, atribuciones y sistema de control, así como la determinación de instancias de coordinación entre el banco y el gobierno. Nos detenemos un segundo en esta palabra, la coordinación entre el banco y el Poder Ejecutivo. Eso ha generado harto ruido, fundamentalmente porque algunos interpretan que esto podría desviar la autonomía del Banco Central, quitarle en definitiva o debilitar esa autonomía tan importante. Fundamentalmente porque los alcances de esa coordinación no están claros. Hay algunos, como el convencional Mauricio Daza, que lo defienden como un asunto meramente formal, tal como hoy día, por ejemplo, el ministro de Hacienda puede asistir sin voto a la reunión de política monetaria. Otros dicen que esto derechamente debilita al banco en la medida en que eso lo obligue a alinearse con algunos objetivos políticos transitorios de parte del gobierno. Revisemos el otro artículo votado ayer también en esta instancia, porque el artículo 2 plantea el objeto del Banco Central: velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de pagos internos y externos, tal como lo establece hoy su mandato, en coordinación con las principales orientaciones de política económica definidas por el gobierno. Y ahí entonces nuevamente entra en pugna este concepto que algunos, como decíamos, interpretan como un debilitamiento de esa autonomía. Los alcances que tenga esto y cómo se supedita finalmente el trabajo del Banco Central al Poder Ejecutivo es uno de los puntos claves. Quedan artículos por votar en la comisión. Recordemos que esta es una instancia preliminar. Todo esto tendrá que pasar de todas maneras al Pleno para que sea ratificado luego por 2/3 de los convencionales. 8:14. Vamos a ir a otro tema vinculado, eso sí, a la convención y a lo que está ocurriendo en el debate, sobre todo previsional en esta instancia, porque ayer coincidió la votación de dos puntos bien relevantes con resultados muy distintos. Por un lado, se votaba una propuesta popular, una iniciativa popular de norma relacionada a la organización No Más AFP, que tuvo éxito y avanzó
en la instancia, en la Convención Constitucional, en la Comisión de Derechos Fundamentales, fundamentalmente. Lo que planteaba esta propuesta tiene que ver con el destino de los ahorros previsionales, y esta propuesta fue aprobada en la instancia, al contrario de lo que ocurrió con otra propuesta que se llamaba Con mi plata no. Tenía más de 60.000 firmas al momento de ser presentada y, sin embargo, en esta instancia fue rechazada. Ese contraste llamó la atención. Ayer algunos marcaron esa diferencia de análisis respecto a estas dos iniciativas vinculadas, porque ambas tienen que ver con los ahorros previsionales. Escuchemos algunas reacciones de convencionales ayer tras el desarrollo de la instancia. No se ha discutido la propiedad de los fondos previsionales. Eso es falso. Quien diga lo contrario, que le van a expropiar sus fondos, que se los van a nacionalizar, es mentira, porque eso no se ha votado. ¿Qué es lo que uno puede mirar en términos generales? Es que yo no he visto ninguna iniciativa constituyente que plantee la nacionalización o la expropiación de los fondos de pensiones que hoy día están acumulados en las cuentas de los chilenos. Porque lo que entendemos que antes de fijar en particular cómo va a ser el sistema de pensiones, debemos definir cuál va a ser nuestro sistema de seguridad social. Mal día para la familia chilena. La comisión rechazó Con mi plata no, la iniciativa que buscaba garantizar la propiedad de los ahorros previsionales por parte de los trabajadores. Aprobó un sistema de pensiones por reparto. Ya los trabajadores no serán dueños de sus ahorros previsionales, no podrán heredarlos a sus hijos si es que mueren antes de jubilar y no podrán elegir administrador. Solamente los políticos administrarán nuestra plata. Nuevamente hay que destacar que esto está en la Comisión de Derechos Fundamentales. Queda largo trecho todavía para que esto llegue efectivamente al texto final, pero de todas maneras son algunas de las señales que están saliendo desde la Convención y lo destacamos en ese sentido. Bien, 8:17. Nos vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Estamos de vuelta a 8:20 para seguir analizando la decisión del Banco Central ayer de subir la tasa de política monetaria hasta un 7%. Para eso estamos en contacto con el economista jefe de Banco de Chile, Rodrigo Aravena. Gracias por el contacto, Rodrigo. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Rodrigo, cuéntanos primero, ¿cuál es la señal principal a tu juicio que está mandando aquí el Banco Central? Mira, hay dos grandes cosas acá que creo que vale la pena considerar. Primero, hay una señal clara acá de preocupación, de hacerse cargo de alguna manera por el aumento que está teniendo hoy día la inflación en Chile. No podemos olvidar por ni un segundo que Chile tiene una meta de inflación que es un 3%, una meta a 2 años, y hoy día estamos con una inflación prácticamente de un 8%, y las perspectivas que hay en el mercado para los próximos 2 años están sobre el 3%. Por lo tanto, el aumento de la tasa de interés va en esa dirección. Está diciendo no es suficiente el nivel de tasa que tenemos hoy día, no es suficiente todo el trabajo que se ha hecho. Recordemos que teníamos una tasa del 0,5% el año pasado. Sí. Entonces, este camino recorrido con la tasa, la verdad, no es suficiente, y es más, anticipó que va a seguir subiendo. Un segundo punto. Ahí se ha dicho bastante en medios de prensa, distintos analistas, que el Banco Central subió la tasa menos de lo esperado. Algunos esperaban 200 puntos, nosotros esperábamos 150, pero más allá de eso, no olvidemos que el Banco Central subió la tasa, está en 7% y ya es un nivel alto. A este nivel ya se empieza a generar de alguna manera algún tipo de freno en la economía y va a seguir subiendo. Eso reafirma que Chile tiene un tema con inflación, que tenemos una presión inflacionaria importante. Pero también da cuenta en su comunicado de un freno en la actividad, ¿no? O sea, plantea también que efectivamente la economía hacia el cierre del 2021 ya se estaba enfriando. Absolutamente, y los datos ya lo muestran. De hecho, si nosotros miramos, por ejemplo, los últimos datos de IMASEC y comparamos el nivel de producción de Chile, no estoy diciendo la tasa de crecimiento, sino cuando vemos cuánto produce la economía chilena, podemos notar que desde prácticamente de diciembre del año pasado la economía está plana e incluso ya de alguna manera teniendo algún grado de desaceleración. Y eso tiene que ver porque Chile ya no tiene los estímulos fiscales, y es más, el segundo semestre probablemente vamos a tener una recesión. Probablemente el crecimiento va a ser negativo y el próximo año probablemente la economía capaz que no crezca, vamos a estar en cero y algo probablemente. Así Rodrigo, ese punto es bien relevante porque finalmente el Banco Central se enfrenta a algún dilema, ¿no? Entre contener la inflación como un tema prioritario,
pero arriesgando eso la posibilidad de una actividad económica aún menor de lo que se está proyectando. ¿Cómo se balancean ambas cosas? ¿Cómo ves tú que el banco está poniendo ambas cosas en la balanza? Sin lugar a dudas, la inflación es el objetivo final. Y en eso tampoco debemos perdernos, en el sentido que sabemos que en un escenario de este tipo, de un shock de oferta, aumento de precio de energía, aumento de precio del petróleo, pandemia, etcétera, hemos visto menos crecimiento y más inflación. Pero la meta que tiene el Banco Central de Chile es bastante clara. Es una meta de inflación en 3%, un horizonte de aquí a 2 años. Por lo tanto, si eso implica que la economía se desacelere algo más, lo va a hacer, y de hecho ya lo está haciendo. Los aumentos de tasa de interés van a enfriar un poco más la economía y ese va a ser el costo necesario para tener una inflación estable en el largo plazo. Y si es necesario desacelerarla más, lo va a tener que hacer. Pero el objetivo final, sin lugar a dudas, es inflación en 3%. Ajá. Ahora, déjame tomar un argumento, Rodrigo, que se plantea bastante en el debate político por estos días sobre la inflación. Cuando en el Congreso, por ejemplo, hay iniciativas para llevar adelante un quinto retiro. La inflación es un problema que está sufriendo todo el mundo, dicen, y como si poniendo énfasis en el fondo en que Chile en realidad no es una excepción a lo que está pasando a nivel global. ¿Qué pasa con ese dato? Efectivamente, no hay duda de que la inflación es un fenómeno global. Hoy ya tenemos Estados Unidos con inflación de casi 8%, cifras inéditas también en Europa, en Reino Unido, Australia, etcétera. Pero por la misma razón tenemos que ser aún más cuidadosos con las políticas que tomamos en el país, sobre todo aquellas que puedan generar inflación. Porque cuando tenemos un escenario inflacionario global, cualquier cosa que hagamos puede exacerbar aún más todavía las presiones inflacionarias locales. Entonces, ese mismo argumento, que es innegable, que tenemos una inflación en el mundo y eso se está notando en los precios en Chile, es un argumento, a mi juicio, adicional para ser mucho más cautos en términos de realizar políticas que puedan generar inflación, porque aquí, hoy día, en el mundo, efectivamente tenemos un terreno fértil. Cualquier cosa que hagamos puede generar un aumento mucho más acelerado de la inflación. Así que creo que ese argumento, de alguna manera, debería llevarnos a tener aún más cautela con las presiones inflacionarias que podemos jugar en Chile. Rodrigo, ¿y por qué todavía no ha sido capaz el Banco Central en ese mandato de lograr anclar las expectativas de inflación? Hemos visto alzas sucesivas, como tú lo decías, ¿no? Desde un 0,5% que teníamos a mitad del año pasado, ya estamos en un 7% y con una perspectiva de que incluso llegue a subir un poco más todavía. Entonces, ¿por qué no ha sido tan efectiva la política monetaria? Bueno, dos cosas. Primero, la efectividad de la política monetaria se ve con algún rezago, ¿ya? Es temprano todavía para poder evaluar cómo han sido los mecanismos de transmisión, cómo ha funcionado la política monetaria. Al menos hay que esperar un año para ver cuáles son los efectos en los principales precios de activos, en la actividad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, primero, es temprano para hacer un juicio determinante respecto a la política monetaria. Segundo, debemos estar conscientes que hay una serie de precios volátiles que están ajenos al control de la política monetaria que hoy día están sumando mucha inflación. Sebastián, por ejemplo, la inflación de bienes transables es básicamente bienes importados, etcétera, que no tienen tanta relación con la política monetaria, está en un 9%. Entonces aquí va a costar más tiempo, va a tomar más tiempo normalizar la inflación para que llegue al 3%, pero aquí la verdad es que hay elementos exógenos que lo van a dificultar más. Por la misma razón sigue subiendo la tasa de interés y por la misma razón dijo que la va a seguir subiendo en las próximas reuniones y por ahí la tasa de interés perfectamente puede llegar al 8%. Rodrigo, una última pregunta. ¿Qué pasa con los efectos de este aumento de tasa desde el punto de vista de los consumidores, ¿no? de los créditos cortos, de los créditos de largo plazo? ¿Qué efectos puede tener esto? Mira, probablemente se va a potenciar alguna tendencia que ya hemos visto desde el año pasado, por razones distintas, o sí, pero aquí estamos en un escenario de mayores tasas de interés. Un escenario de mayores tasas de interés cuando uno piensa las tasas por ahí de los depósitos, las tasas de interés de algunos fondos de renta fija, etcétera, van a tender a ser un poco más altas. Es decir, la tasa de ahorro va a ser un poco más alta, pero también la tasa de deuda, también la tasa de crédito puede que suba algo más, pero las tasas de más largo plazo ya tienen de alguna manera internalizado este actuar del Banco Central. Creo que hay que monitorear con mucha atención qué pasa con discusiones de retiros adicionales de fondos de pensiones, porque si algo vimos el año pasado es que los retiros de fondos generaron un impacto muy fuerte en las tasas de largo plazo, como por ejemplo las tasas de hipotecario.
Cierto, y ese tema hay que ponerlo sobre la mesa con harto énfasis. Rodrigo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Que tengas un buen día. Gracias a ustedes, esté muy bien. Gracias. 8:28, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Atentos al dato de desempleo. Hoy día se conoce a las 9 de la mañana el dato del mercado laboral. Ya viene Conexión Global a continuación con las noticias internacionales. Que tengan buen día.